Yo quiero empezar hablando del campus y decir mi solidaridad con el movimiento en curso, con la lucha para lo esencial, el pensamiento, la libertad, la tolerancia. Y yo creo que este campus represente, no solamente simbólicamente, porque en número sí, somos pocos, pero en potencia, en fuerzas interiores y exteriores, subterráneas. Yo creo que realmente somos una fuerza grande y hay que cuidarla. Y yo soy muy conmovido de ver a esta juventud, esta gente tan comprometidos por lo esencial. Sin transición, hablamos de Benjamin, aunque la vida finalmente el mundo de Benjamin es también un mundo en lucha, un mundo extremadamente peligroso y no amigable. Vamos a hablar hoy de su relación a la biblioteca o a las bibliotecas. Yo pienso que el plural es más adecuado, porque realmente ha abierto un campo inmenso para repensar lo que es una biblioteca. Vamos a empezar con la definición la más sencilla. ¿Qué es una biblioteca? Hay de manera muy clara dos categorías de bibliotecas, la privada y la pública. Cada uno de ustedes tiene una biblioteca, el inicio de una biblioteca. Depende de la edad, evidentemente. Pero justamente el número no es importante. El número no es importante. La biblioteca privada es un gesto, una acción crónica, regular, que consiste a acumular un número de libros, de objetos imprimados, con la idea de alargar, de agrandar este corpus. La idea que finalmente la búsqueda, la complementación de la biblioteca no tiene fin. No hay ningún criterio que permite de decir, ahora mi biblioteca no, la biblioteca está en movimiento, es un proceso. Podemos decir que es un cuerpo que no es vivo en el sentido no es un cuerpo orgánico, pero tiene su vida propia, evidentemente. Y una biblioteca que no está cuidada es una biblioteca en peligro, es una biblioteca que está como enferma, ¿no? que tiene, y con realmente enfermedad, que se conocen muy bien, ¿cómo se llaman? Los bichos, todos los enemigos, las plagas que pueden destruir literalmente una biblioteca. Del otro lado tenemos la biblioteca pública. La biblioteca como servicio público, en general administrado por el Estado o por una institución pública, y que tiene evidentemente totalmente una otra definición. La idea no es de acumular, la idea no es de extender una colección, la idea de una biblioteca pública es de conseguir todo, es de conseguir la totalidad de lo que se puede imprimir y publicar. Es un resto totalmente distinto. Podríamos decir que el primer gesto, lo de la biblioteca privada, sería como un gesto de coleccionista. Al revés, la biblioteca pública es un gesto universalista. Es un gesto que pretende conseguir la totalidad de lo que existe, sin resto, sin falta, sin lo que falta, no falta nada. En la lógica de una biblioteca pública, yo sé bien que todas no pueden hacer eso, evidentemente, pero el horizonte es bien esto. Y es una obligación para un editor de mandar ejemplares a la Biblioteca Nacional. Hay reglas que hacen que las bibliotecas públicas nacionales pueden realizar este objetivo, que significa que en un caso tenemos un gesto
artesanal, un resto casi poético. ¿Cuáles son finalmente los criterios que nos hacen elegir un libro? Es muy complicado. Hay una grande variedad de respuestas. Del otro lado, el problema no es de saber qué conseguir, hay que conseguir todo. El problema más grande es cómo organizar este flujo permanente de producciones que llegan en la Biblioteca Nacional. Finalmente tenemos, con este primer intento de definición, tenemos ya una base importante para comprender lo que es una biblioteca. Es como un tejido de desorden y de orden. Es como un intento de poner orden a un desorden originario. La biblioteca es una selva, es una cosa extremadamente salvaje, no se deja educar. La mejor manera de entender eso es de pensar que muy rápidamente se nota cuando la biblioteca crece, perdemos las cosas. La biblioteca es un lugar de pérdida, un lugar de incertidumbres, un lugar de... Nos perdimos realmente. Y hay como un paralelo entre la biblioteca y la selva. Realmente una lucha para no perderse. Y por eso, evidentemente, hay toda una ciencia, porque es una ciencia que se ha desarrollado para manejar, para organizar este desorden originario. Walter Benjamin fue podemos decir, un aficionado de los dos tipos de bibliotecas. Él tenía muy joven ya un número impresionante de libros y lo sabemos muy bien porque Benjamin fue desde el inicio una forma de fetichista de los libros. Él ha realmente pensado su relación a los libros de manera fetichista, como si fueran fetiches. Significa como si tenían un valor mágico, un valor casi sagrado. Y este estado de espíritu lo ha conducido a escribir la lista de todos los libros que él había leído. Todos. Y en la lista, naturalmente, vienen solamente los libros que él ha leído hasta la última página. Se trata realmente de nombrar, de hacer una lista precisa de los libros que fueron leídos. Es una primera parte de la biblioteca. A la edad de 28 años, en esa lista había más de 1.300 títulos. 1.300 títulos. Es enorme. No sé si usted imagina físicamente lo que significa 1.000 libros. Es mucho, mucho, mucho. Paralelamente a esa primera biblioteca, digamos, la biblioteca leída, hay la biblioteca sagrada, la biblioteca intocable casi, que es compuesta de los libros que no solamente tienen un valor de uso, la lectura, que es efectivamente la función de un libro sirve a estar leído, pero, y por eso existe una segunda biblioteca, el libro también es totalmente una otra cosa. El libro tiene una vida propia. El libro viene de la prensa hasta la librería, mi mochila, mi biblioteca. Y aquí estoy describiendo las cosas de manera muy sencilla, pero evidentemente que cuando empezamos a buscar libros, el mercado de los libros no son solamente los libros nuevos, pero los libros
de segunda mano, ¿no? Los libros que ya tenía 1, 2, 3, 4 dueños. Y ese produce todo un camino del libro, toda una historia, y esta historia, finalmente para el dueño del libro, cuenta mucho más que de leerlo. Ejemplo, un libro que ha pertenecido a un gran escritor. Y hay una dedicatoria que menciona que efectivamente el autor del libro lo ha dedicado a este otro gran escritor. El libro, evidentemente, consigue un valor totalmente distinto del valor de uso. El libro empieza a desarrollar un valor horático, dice Benjamin. Él tiene un aura. Este ejemplar no es, aunque es el mismo que miles de otros, no es un ejemplar como los otros. Este ejemplar tiene un valor de unicidad. Es un ejemplar único. Empezamos a entrar en una lógica de coleccionista, evidentemente. Y Benjamin fue un muy grande coleccionista de libros de todos tipos, pero con un pendiente muy, muy fuerte para los libros para niños, que a la época no fue tan desarrollado como hoy, pero fue para él una colección muy, muy importante y él tenía realmente tesoros. Porque empezamos a entrar en el mundo de la plata. No es solamente un libro banal, ordinario, estamos enfrente de libros que finalmente son casi obras de artes. Sí, son muy parecidos a obras de artes. Él ha desarrollado su biblioteca durante todos los 20 primeros años, 30 primeros años de su vida. Él ha podido desarrollar una biblioteca porque justamente él tenía la plata. Su papá fue un gran burgués de la Sociedad de Berlín. Él fue, y no es un azar, un vendedor de obras de artes. Y es como si Benjamin había tomado el otro lado, el lado del observador, del crítico, del estético, y el papá fue un negociador, fue un vendedor. Pero tenían en común el amor de las obras de arte. Benjamin tenía la plata, él ha podido realmente hacer lo que quería, viajar, comprar libros, hacer locuras completas, porque lo que estamos diciendo aquí de manera muy, muy tranquila significa realmente que para un libro, un comprador puede totalmente perder su plata, puede totalmente hacer locuras con su plata, porque la pulsión del libro es más fuerte, la llamada del libro es más fuerte, no es un asunto de uso, porque probablemente lo ha leído ya 2 o 3 veces este libro, no es un asunto de uso, es una cosa, por eso he usado la palabra, casi mágica, que se desarrolla una relación muy, muy misteriosa finalmente. A partir del fin de la década 20, en Alemania todo empieza a asombrarse con la grande crisis de 29 y el papá de Benjamin fue totalmente arruinado. Él ha perdido toda su fortuna en algunos meses. Benjamin, que no fue un empleado, no fue un funcionario, él ha siempre rechazado una vida social normal, digamos, con muchas razones muy bien fundadas. Y él fue muy dependiente, obviamente. Él fue dependiente de la Escuela de Frankfurt, de la revista de la Escuela de Frankfurt, de Adorno Horkheimer, y él fue dependiente de su papá. Significa que a partir del fin de los años 20, él fue totalmente dependiente, pobre, y obligado de escribir para ganar su vida, para supervenir su vida.
y evidentemente él fue menos capaz de conseguir libros. A partir de 1933, ustedes imaginen muy bien lo que ocurrió con la llegada de Hitler al poder. Benjamin fue evidentemente obligado de huir y fue evidentemente en París que él ha elegido de huir, porque París para él, antes la llegada de Hitler al poder, desde joven, desde estudiante, él sabía que París fue la ciudad de su elección, fue realmente la ciudad que él había elegido y que también lo había elegido. Fue como un refugio. Antes del exilio, mucho antes, ya él ha escrito que finalmente fue el último lugar en el cual él puede vivir. A partir de este momento, el momento del exilio, evidentemente, él no ha podido llevar con él toda su biblioteca. Y empieza un muy lento, pero muy insidioso movimiento de perdición, de desagregación de su biblioteca. Los libros que él no puede llevar con él, hasta cosas absolutamente alucinantes para nosotros, hasta el punto de llevar por barco 2.000 libros en Dinamarca, en la isla de Dinamarca, en la cual Bertolt Brecht, el dramaturgo, fue en exilio. Bertolt Brecht lo había invitado a pasar el verano, y él fue incapaz de viajar sin sus libros. No sé si ustedes imaginan, 2.000 libros. 2.000 libros es enorme. Es enorme en volumen, en peso, en plata, en la incertidumbre, un barco, hay que imaginar que el tipo de barco, de cuál tipo de barco se trata. Son barcos para mercancías, son barcos en los cuales no hay ningún cuidado, el agua puede venir, es totalmente improbable, ¿no? Es una travesía. 2.000 libros. Y los libros lleguen. El más increíble es que los 2.000 libros lleguen finalmente en Dinamarca, en la casa de Brecht. La biblioteca de Benjamin finalmente es un otro ángulo para definir la biblioteca, creo yo. Finalmente sigue la misma curva que la vida de Benjamin. Cuando él fue en una energía vital, como su país finalmente, la biblioteca ha podido desarrollarse. A partir del momento de los primeros ataques, digamos, exteriores, pero cada vez más cercas, contra Benjamin, su biblioteca también fue como atacada. Me parece muy importante esa idea que la biblioteca es como un reflejo, como un espejo de la vida de su dueño. Me parece realmente que nuestras bibliotecas privadas hablan realmente de nosotros. Cada libro, no solamente, como he dicho, tiene una historia propia, pero con nosotros tiene una historia. ¿Dónde lo hemos comprado? ¿Por qué? Yo le he prestado y la persona no me le ha restituido. Yo fui obligado de comprarlo otra vez. Queda como una pequeña herida, ¿no? Yo lo miro y cosas así. Y millones de relatos, microrelatos, son microrelatos, casi inconscientes, ¿no? Pero participan de nuestra vida, ¿no? Son como dicen cosas de nuestra vida. Hasta, pienso yo, tener una vida propia. Por ejemplo, cuando yo fui obligado de quitar mi país,
Yo tengo 7.800 libros. Para decir que hablando de Benjamin, yo me siento muy... Es muy familiar para mí. 7.800 libros que yo no he podido traer todavía. Visiblemente parece más fácil en el siglo XX, en los años 30. Es muy complicado. Y cuando yo he empezado esa biblioteca, los libros han empezado a caer. Algunos. Había todos los que yo he podido manejar bien, y regularmente había caídas. Al inicio yo fui aburrido, me parecía, yo me parecía a yo mismo torpe, porque tú no puedes tomar bien los libros, pero rápidamente yo he entendido que fue un signo, que los libros, porque yo había la idea, evidentemente, de salvar, de sacar una pequeña parte de esa biblioteca para llevarla aquí. Y yo he entendido que la biblioteca fue haciendo la elección, que yo no había que seleccionar. Y efectivamente los 200 libros que yo he podido llevar conmigo fueron elegidos por la biblioteca. Y es una muy buena elección, realmente. No es un azar, hay realmente una vida de la biblioteca, creo yo. Benjamin no solamente fue un coleccionista de libros, él ha intentado de pensar lo que es conseguir una biblioteca. Él ha escrito un pequeño ensayo que es muy accesible, yo lo recomiendo porque es de acceso fácil, lo que no es el caso de todos los libros de Benjamin, los ensayos de Benjamin. Evidentemente hay muchas trampas y muchos textos muy ingratos, digamos. Este ensayo es muy fluido y es uno de los raros textos en los cuales Benjamin toma la palabra a la primera persona. Él dice yo, lo que es absolutamente, no solamente es raro, pero es prohibido. Benjamin ha teorizado la idea que él ha escrito a su amigo Scholem la frase siguiente: soy el escritor alemán el más grande de mi generación porque nunca yo uso la palabra yo. Lo que es verdad, absolutamente verdad en toda su obra. Sobre este tema, justamente, y no me parece un azar, él dice yo. El texto se llama justamente Cuando yo desempaco mi biblioteca. Y es un texto muy fácil a conseguir en la red. Es un texto en acceso libre, muy fácil a conseguir. Es un texto corto, como todos los textos de Benjamin casi, y es un texto muy sencillo, que pregunta cosas muy sencillas. ¿Cómo se constituye una biblioteca? Su primera pregunta. ¿Cómo se constituye? ¿Cuál es la primera respuesta? Es un poquito humorística. Él dice, la mejor, la más sencilla de conseguir una biblioteca es de escribir los libros, su mismo. Y es evidentemente lo que ha hecho Benjamin, pero él habla de una historia muy bella, de un cuento que cuenta la historia de un profesor de escuela muy pobre en el campo, y él no tenía biblioteca, él no tenía absolutamente ninguna biblioteca y ninguna posibilidad de conseguir libros. Y así, cada fin de semana, él se va en la ciudad, la más cerca, en la cual hay una biblioteca, y todo el día él está copiando libros. Significa que al fin de su vida él tiene una biblioteca. Evidentemente una biblioteca lenta, una biblioteca de un otro ritmo que el ritmo de la prensa, pero es una biblioteca. Hay que recordar que antes
aparición del fenómeno de la prensa, los libros fueron hechos a la mano. Hay que recordar esa idea que copiar no significa reproducir de manera mecánica. Podemos copiar con la mano. O copiar con el cerebro. Recordar de memoria. Otro ejemplo de una microbiblioteca es la biblioteca de Treblinka, uno de los campos de exterminación nazis. En Treblinka, los prisioneros, que por parte fueron intelectuales, profesores, escritores, periodistas, y evidentemente a la época de los iPhones y de WhatsApp, no tenemos más ninguna ocasión de recordar de memoria. Nuestra memoria es mucho más activa que en el siglo XX. Y la cultura realmente fue en el siglo XX todavía muy oral, particularmente en Europa de Oriente. Toda la tradición rusa, la cultura se transmitía por oral. Y los jóvenes sabían un montón de poemas, de textos, de memoria. Y en el campo de Treblinka, los prisioneros, ustedes saben, tenían también cargas, ¿no? Fueron cargados y también de ser vigilantes. Y en Treblinka había un campo dentro del campo para los niños. Y los vigilantes, pero prisioneros de los niños, se han dado como rumbo, como meta, de transmitir una biblioteca a los niños. Significa que cada su turno, fue enseñando, transmitiendo un texto, pero textos enormes, ¿no? Realmente novelas, textos enormes, en cantidad, a los niños. Y a la liberación, al final de los 5 años de guerra, en 1945, la biblioteca fue de 9 libros, que fue enteramente transmitidos a los niños. Para decir que el concepto de biblioteca es muy larga, ¿no? Y sobre todo, interesante en los ejemplos que hemos visto, tienen formas y medios distintos. Y me parece importante decir una palabra y un poquito más sobre el siglo XXI. No solamente comentar y describir una situación y un pensamiento del siglo XX, pero preguntarnos qué pasa con el siglo XXI, como el mundo digital, como el mundo, podemos más casi hablar de un pensamiento, ¿no? Como el pensamiento, la lógica electrónica ha afectado el mundo en general. No vamos a responder, es claro que sí, está afectándolo, pero en el caso de nuestra conversación de hoy, el mundo de las bibliotecas. ¿Cuál es la relación entre la biblioteca y el mundo digital? Yo pienso realmente, yo no puedo demostrarlo aquí de manera profundizada, pero yo pienso realmente que Benjamin lo había previsto, absolutamente, el mundo del siglo XXI. En su famoso ensayo sobre la obra de arte, a la época de su reproductibilidad técnica, es muy difícil, reproductibilidad técnica, él habla esencialmente de pintura, fotografía, cine, un poquito de radio, pero muy poco. Y efectivamente, él es uno de los primeros y únicos a la época, intelectuales, que tenía una visión, una intuición, porque no es tan teorizado, es una intuición que él intenta de teorizar, positiva
a propósito del cinematográfico, ¿no? Este nuevo aparato, este nuevo mundo que está apareciendo, hay que recordar que estamos en los años 30. ¿No? Significa que el cinematógrafo tiene apenas 30 años. ¿No? Es realmente una prehistórica, ¿no? Sí, es prehistórico casi. Estamos al inicio del cine parlante. Y Benjamin inmediatamente ha sentido que esa invención va a revolucionar el mundo de los artes. Y él lo ha escrito. Y la cosa muy interesante es de ver que él tenía del cine no una idea general. A veces pensamos que los filósofos tienen como tarea de proponer ideas. Es verdad, pero esas ideas deben estar alimentadas por una experiencia. Y es la grande fuerza de Benjamin, es que él fue un inmenso pensador, un hombre intelectualmente superior, pero también fue un hombre de experiencias. No fue solamente un pensador en su oficina, no, fue un hombre muy comprometido en el mundo, ¿no? Fue un hombre que tenía la necesidad de encontrar el mundo. Y por eso él ha desarrollado toda una estrategia de deambulación en las ciudades, pensando que las ciudades finalmente son como una contrabiblioteca. Él ha como expandido, alargado el mundo de la biblioteca, haciendo del mundo su mismo una biblioteca. Él no es el primero a hacer eso, evidentemente, pero su manera de hacerlo es muy particular, porque él ha tomado las ciudades realmente como si serían libros, como si vamos a sacar un libro de un instante. La ciudad empieza a hablar, empieza a comportarse como si fueran páginas con letras. Evidentemente es un otro tipo de libros que los libros de una biblioteca. Por eso Benjamin ha desarrollado toda una estrategia de deambulador, y mi propuesta de traducción es de decir que es una estrategia de callejeada, de callejero, en el sentido fuerte de esa palabra. Yo sé bien en español que tiene un eco fuerte. Y es exactamente lo que dice y lo que hace Benjamin. Callejear no es un gesto neutral, es un gesto muy fuerte, es un gesto muy comprometido. Finalmente, la ciudad es una contrabiblioteca. Y Benjamin ha hecho de la ciudad un otro lugar de fuentes que tienen mismo valor realmente que los libros. Es la grande fuerza de Benjamin, es que nunca él ha considerado el saber de manera con una jerarquía. La universidad es un lugar con muchas jerarquías, muchas, conscientes, inconscientes. Y para él, y evidentemente es una razón de su rechazo de la universidad, los saberes tienen todos mismo valor. No hay que elegir, no hay que prejuiciar, hay que aceptar todos los datos como conteniendo un valor. Solamente hay que saber escucharla, hay que saber recibirla. Y es eso que hace el callejero. Él está atrapando la ciudad, desarrollando un otro tipo de percepción, un otro tipo de sensación, que no es lo visual. Estamos evidentemente totalmente determinados por lo visual, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Hay que mirar, ¿no? Las ciudades es un lugar de peligros, hay que mirar, y lo hacemos sin pensar, evidentemente. Es una cosa completamente
integrada, pero el sentido mayor en un espacio urbano no es el sonido, es la visión. Y el callejero de Benjamin, o Benjamin como callejero, es una persona que desarrolla un otro tipo de facultad, que es la facultad de tocar, el sentido táctil. El sentido táctil, no como metáfora, realmente. El hecho de tocar, ¿no? Y este sentido fue totalmente despreciado. Hay que pensar que en todos los museos del mundo la instrucción número 1 es no tocar, mirar, no tocar, ¿no? Hay un muy grande desprecio contra la tactilidad, ¿no? Y Benjamin tenía esa intuición que el táctil es un sentido muy importante, que es el sentido que, por ejemplo, está movilizado en la arquitectura. Aquí estamos en un lugar que usamos de manera funcional. Es un salón de conferencias. Pero también es un lugar. Es más que un salón de conferencias. Si empezamos a mirar al cielo, empezamos a descubrir que es un lugar con su particularidad, muy amplio, con una materia, es un lugar. Y este lugar, como lugar, no como lugar de salón de conferencia, tiene un efecto sobre cada uno, evidentemente, y tiene un efecto sobre cómo cada uno se comporta y se relaciona a los otros. Este lugar nos afecta, él nos toca. Benjamin dice que el valor fundamental de la arquitectura es el táctil, justamente porque en la arquitectura no tenemos solamente una relación funcional, pero una relación de vida. Estamos viviendo dentro de una arquitectura. No estamos viviendo dentro de una pintura, no estamos viviendo dentro de una escultura, pero dentro de un edificio sí. Por eso él nos toca, el táctil. Y si pensamos bien, ¿cuál es finalmente el vocabulario el más presente en el mundo electrónico? El táctil. El mundo electrónico no es más un mundo del visual. Naturalmente que miramos, pero también miramos un texto. Un texto es el contrario del visual. El mundo electrónico realmente está reactivando el táctil, un mundo del uso mecánico, ¿no? Sin la distancia de la mirada, un mundo mucho más intuitivo, finalmente, y un mundo en el cual finalmente estamos como atrapados. Podemos decir que la red es una nueva biblioteca. Es una pregunta difícil. Hay toda una lucha desde décadas para decir que el futuro de las bibliotecas es la red, la duplicación, el hecho de escanear, de duplicar, de tener copias electrónicas, con siempre la idea de la protección. Es un tema que no hemos mucho abordado. Una biblioteca, como un museo, como todos los lugares donde hay cosas preciosas, tiene como misión número 1, como tarea, de proteger, de conservar. Es su tarea número 1. Y hay toda una dialéctica entre justamente conservación y uso. De la misma manera que hemos visto que un dueño de biblioteca puede usar sus libros, leerlos, pero también considerarlos como casi encarnación de dioses, ¿no? Y en el caso de una biblioteca pública, sí hay el uso, pero hay la conservación. Y es toda una tensión entre dejar leer, dar acceso a las cosas y conservarlas. La digitalización, creo que se dice así, es evidentemente una respuesta
Y durante 30 años, digamos, desde el desarrollo real de la informática, había como una evidencia que sí es el futuro. Ahora se empieza a demostrarse que es un poquito más complicado, que eso funciona en el papel, funciona con la plata. Pero si no hay plata, no funciona. ¿Por qué? Porque el medio digital no es un medio eterno. Tenemos finalmente en la mente los mismos reflejos que los que teníamos en el siglo XX con el papel. Yo puedo pensar que mis libros, ojalá que no van a estar destruidos por el fuego, el agua, mis libros van a sobrevivir a mí. Un libro, efectivamente, es un medio de supervivencia increíble. Como decía el ministro de la Cultura, André Malraux, la obra de arte es un acto de resistencia contra la muerte. Y es eso que significa. No es eterno, pero va a superar, va a sobrevivir. Y en el caso de los libros, ellos van a sobrevivir a mí. Tenemos esa idea, este fantasma de la eternidad, claramente, más o menos inconscientemente. Y con la electrónica es más grande. Tenemos la sensación, con conceptos como el cloud, esa idea que todo es en un mundo perfecto, un mundo de estrellas, y que todo va a quedar, y ustedes saben como yo, que es un lugar muy peligroso, se pueden perder cosas. Y sobre todo el argumento más inquietante, justamente, es que los medios de reproducción digital no son durables. Tienen una duración de vida de entre 5 y 8 años. Es realmente nada. Significa que esa política de digitalización, de protección por lo digital, que al inicio es una muy buena idea, moviliza para realmente existir enormemente de plata. Presupuestos que no existen en la gran mayoría de las bibliotecas. Significa que asistamos a cosas terribles. Biblioteca de Alejandría, mítica biblioteca que quemó, ¿no? Que fue destruida. La nueva biblioteca de Alejandría, vamos a ver pronto la imagen, que es un gesto arquitectural precioso, ¿no? Que tiene una fuerza evidente, pero ha hecho que ha movilizado toda la plata y que el poco de plata que quedaba fue dado a la biblioteca digital. Significa que esa maravillosa biblioteca de Alejandría es una cáscara vacía, no existe. No puede justamente cumplir su tarea de estar el receptacle de la totalidad de lo que existe. Vamos a... Todas esas bibliotecas son las bibliotecas en las cuales Benjamin ha trabajado. Bibliotecas en Geneviève, Santa Geneviève, Biblioteca Municipal, Biblioteca Nacional y otra cosa. No es París. Vamos a hablar un poquito de eso después. Aquí es la nueva Biblioteca Nacional de París. La nueva Biblioteca de Alexandria, que no tiene plata, Ellos no pueden comprar libros. Y toda la plata que tienen para esa política de digitalización fracasa porque la técnica, debemos reconocerlo, es al inicio. Estamos en una forma de prehistoria. No tenemos las respuestas técnicas a todas las necesidades que debemos afrontar. Yo creo que se puede resumir así. Y por eso es muy, muy grave, porque, por ejemplo,
hay conservadores, directores de bibliotecas, que una vez que han numerizado colecciones enormes, han destruido los originales. Porque también hay un asunto muy importante en términos de espacio. La biblioteca no solamente es un tiempo, hemos hablado mucho de tiempo, también es un espacio. Necesita espacio, poner en orden el desorden, como he dicho, necesita un espacio, de tomar decisiones en el espacio, cómo organizar el espacio. Y, por definición, la biblioteca está en constante evolución. Es un progreso sin fin. Y por eso se necesita espacio. Y el espacio no es sin fin. Es una paradoja que tiene por consecuencia que un bibliófilo, pero desafortunadamente es un poquito más que un bibliófilo, creo yo, fue enterrado por su biblioteca, literalmente enterrado. Y él ha pasado 2 días, 2 noches, sin poder moverse, sin poder llamar socorros, y él tenía una suerte enorme. Vecinos han finalmente pensado que hubo una cosa rara y han podido sacarlo, pero antes de sacarlo, los bomberos, porque es un asunto que se trata con bomberos, ¿no? Como pues, los bomberos han llenado 60 bolsas de 100 litros, enorme, antes de poder encontrar al señor, que fue literalmente enterrado. Significa que eso es una lucha por el espacio, ¿no? La biblioteca siempre necesita más de espacio, es como un espacio fagía, ¿no? Y porque evidentemente no es posible de imaginar de dar libros, porque yo he entendido este comentario. Tú tienes tantos libros, tú puedes dar algunos. Es justo imposible, es un resto absolutamente imposible. Para la persona que tiene una biblioteca privada por razones vitales, creo yo, y para la institución, para razones éticas. Una institución no tiene el derecho de seleccionar lo que vale la pena de guardar para el futuro y lo que no vale. Me parece obvio que su rol justamente es de no elegir, ¿no? Finalmente, el principio ético de una biblioteca pública es: cada documento vale. Yo no puedo tomar decisiones sobre su valor. Es un principio ético, y el hecho de botar colecciones enteras, porque ocurre por razones otra vez económicas. Cuando un conservador no sabe dónde poner las cosas, efectivamente la pregunta es válida. Hay que reconocer que es una pregunta, ¿no? Y que finalmente la gente son en una posición casi de automutilación. A propósito de la biblioteca como vida y muerte, para alargar un poquito el tema, me parece importante de hablar de esta idea que la biblioteca tiene una vida y una muerte. Y tenemos en Europa una tragedia que no se habla mucho. Se habla siempre de la Primera Guerra Mundial, la Segunda. No se habla del hecho que en los años 90, a 1 hora de París, la Yugoslavia, ex-Yugoslavia, está explotando y está en guerra durante 4 años. Y la ciudad de Sarajevo fue encerrada por los nacionalistas serbos. Y los habitantes, que fueron serbos, musulmanes, croatas, totalmente mezclados, fueron como presos de los nacionalistas, de las milicias, y ellos han destruido la ciudad.
sistemáticamente, sin evidentemente proteger los monumentos, al revés, evidentemente, destruir una mosqueta de los musulmanes, fue como un resto de héroe, ¿no? Y han destruido totalmente la biblioteca de Sarajevo, totalmente, que fue una de las más preciosas bibliotecas de Europa. Un poquito un episodio anterior a lo que ocurrió en Brasil, esta cosa terrible de la quema del Museo Nacional. Las obras no son eternas, aunque nos ayudan a luchar contra la muerte, no son eternas, ¿no? Y justamente su vida son muy frágiles, ¿no? Y evidentemente, yo no quería comentarlo antes, las dos imágenes que ustedes ven, es la quemada de los libros de la Biblioteca Nacional de Berlín por los nazis en mayo 33, ¿no? Seleccionando todos los libros escritos por judíos o a propósito de la cultura judía y haciendo un enorme autodafe, se dice, autodafe, se llama autodafe en francés, no sé si se... Una quemada de todos los libros en la plaza, una grande plaza de Berlín. Y naturalmente, así se será el bucle, los pocos libros que Benjamin ha escrito fueron en la lista, fueron en la quemada. Y el más increíble en la vida de Benjamin es que su primer libro fue totalmente destruido también por el fuego, pero de manera accidental en los años 20, ¿no? Bien antes la llegada de Hitler al poder. Las bibliotecas son cosas frágiles, son cosas que hay que cuidar, son cosas que tienen una vida muy frágil. Yo quiero terminar con la última frase del pequeño ensayo sobre Yo desempaco mi biblioteca, que dice: el coleccionista, como debe ser, mantiene la más profunda relación que se puede tener con los objetos, la posesión. No es que estos vivan gracias a él, es él quien vive por ellos. De este modo, he levantado ante ustedes una de sus viviendas, cuyos ladrillos son los libros, y como es de rigor, se esfuma con ella ahora. Gracias. Abrimos un espacio para preguntas. ¿Quién tiene una pregunta, por favor, levanta la mano? Aquí. Gracias por la charla. Yo quería de pronto enfocarme un poco en el tema de las bibliotecas y dejar a Walter Benjamin como de lado, y sobre todo en el tema de las bibliotecas públicas. Actualmente, bueno, yo como profesor también tengo una biblioteca privada y he sufrido muchas de las cosas que usted dice allí, pero he oído mucho últimamente respecto a las bibliotecas, la retórica de que las bibliotecas están en crisis. Se utiliza mucho, ya sea pues como por el libro electrónico, pero creo que también se dice que las bibliotecas están en crisis como espacio social. Y a partir de eso pues ha habido una serie de reacciones de ampliar las bibliotecas, que lo he visto en varias ciudades, con por ejemplo, qué sé yo, cursos de videojuegos, o montar un makerspace, o un
hacker, bueno, qué sé yo, otras formas, podría decir uno, de lectura y de escritura. Entonces la pregunta que yo quería hacerle es, ¿usted qué opina como de esta retórica de la crisis de las bibliotecas, si en realidad están en crisis o no? Y otra que es un poco más especulativa y es la siguiente, si seguimos en esa línea de evolución, llegará un momento de pronto en que la biblioteca se desligue del libro, es decir, sigue siendo un espacio, pero no necesariamente para los libros, sino para muchas otras cosas. Esas es las dos preguntas. No, sí, hay una crisis económica, claramente, de las bibliotecas que las obligan a hacer elecciones terribles, a suprimir, ¿cómo se dice?, abono a varias revistas, no pueden más conseguir los títulos. Claramente hay una crisis económica, pero también hay una crisis de identidad. Y yo creo que la segunda pregunta es más de este lado, ya yo no sé si una biblioteca debe estar llena, no es un problema. Si un día hay un lector que viene, ¿y qué? Hay que salir completamente de esta lógica ultraliberal, no sé cómo diseñarla, pero de justificar su existencia. La biblioteca no tiene nada que justificar, nada. Y sobre todo no debe justificar su existencia de manera cuantitativa. No es el número de lectores, el número de, no sé, es absurdo, es un sistema que no, y yo sé que está presente, yo lo sé bien, yo sé que hace argumento, pero hay que resistir de todas las fuerzas para que no es un argumento, de nada. Crisis de identidad, creo yo, justamente porque estamos en este momento de cohabitación de dos géneros, dos medios de reproducción y conservación de los libros, que coexisten y que no han encontrado la buena relación, digamos. Yo pienso que evidentemente no hay que elegir uno por el otro. Hay discursos muy tecnofóbicos que son terribles y también hay discursos librofóbicos, o no fóbicos, pero que dicen el libro es terminado. Yo soy seguro que no. Un pequeño ejemplo que me parece obvio, aunque no es la misma cosa, pero es obvio que cuando teníamos este discurso en mi generación, el disco vinil es terminado, hay que botarlos. Recuerdo muy bien, la gente botaban los viniles, ¿no? Cuando pensamos, y que pasaba 10 años con el CD, no es que la técnica no funcionaba, porque a veces hay técnicas que no funcionan y que desaparecen y no funciona muy bien, pero el vinil tiene su sobrevivencia, obviamente, ¿no? Naturalmente que no es el mismo vinil que en los años 60, claramente no, pero el vinil tiene su vida para un tiempo largo. Yo pienso que el libro es la misma cosa. No podemos pasarnos del libro porque es distinto. Y otra vez no hay que elegir, no hay que elegir. De un lado estamos leyendo un texto, del otro lado estamos haciendo una cosa que yo no sé bien cómo definir. Esta dificultad, ¿qué estamos haciendo de distinto trabajando en la pantalla, leyendo en la pantalla? Por ejemplo, buscar en la biblioteca no es buscar en Internet, aunque es la misma palabra. Muy distinto. Internet me parece todavía hoy paradójicamente una selva. Y Google una pequeña linterna para caminar y hacer descubrimiento o no hacer. Pero estamos en una cosa muy aleatoria, muy artesanal, ¿no? La biblioteca, si usted quiere, a la excepción de un libro perdido, es muy fácil en 10 minutos, con todo el aparato, el dispositivo de organización, de poner en orden, como le he dicho, usted tiene la solución. Internet no es el mismo tipo de búsqueda, ¿no?
Me encanta esa palabra de navegación, palabra interesante. Efectivamente es una cosa así, es una navegación en la noche. Por eso realmente no es una metáfora, yo pienso que estamos en la prehistoria y que muy rápidamente, evidentemente, mutaciones, porque lo más fascinante y preocupante es la velocidad, ¿no? Yo tengo a veces dificultades a pensar que cuando yo tenía la edad de la mayoría de usted, de los demás, yo tenía un teléfono fijo, escribiendo cartas cada día, entre 5 y 15. Cada estudiante fue haciendo eso. En mi universidad fuimos escribiendo a los compañeros, a nuestra familia, cartas. Es alucinante de pensar la velocidad de los cambios. Es a la vez preocupante y también da mucha esperanza, porque yo pienso que muchos sueños que tenemos hoy se pueden realizar a la condición de no dejar, pienso yo, la red al mercado. Yo pienso que hay una regulación necesaria. De la misma manera que el mundo del libro está reglamentado, yo pienso que hay que reglamentar mucho más la red. Es una opinión personal. ¿Sí? Buenas noches. Yo tengo una pregunta ya sobre Walter Benjamin. Quisiera saber si existe algún tipo de memoria o de lista de los libros que tenía él y cuál fue el porvenir de su biblioteca. ¿De su? ¿Qué le pasó a la biblioteca? Tenemos la lista que yo he evocado, existe, está publicada. Y no sé si está publicada en español, pero en alemán sí, y en francés también. No sé si es publicado en español, buena pregunta. Pero tenemos la lista de los 1.300 primeros libros. Sí, está publicada, no es perdido. La biblioteca está por grande parte perdida, claramente. Está totalmente explotada, dispersada en todos los lugares de Europa y se perdió. Hay una parte que fue preservada, pero una pequeña parte. La mayoría de las piezas más importantes son perdidas. Una cosa, usted me permiten de agregar una cosa que no he dicho en la serie Destrucción de la biblioteca como un fenómeno mortal, ¿no? Yo creo realmente que Benjamin tenía la presciencia de lo que va a ocurrir en su vida, sabía hasta cuál punto este pendiente va a continuar, hasta la muerte, hasta la desaparición de su biblioteca, que es la misma cosa, creo yo, finalmente es la conclusión de mi charla. Desaparición de la biblioteca significa que la vida se va. Es como un presigno de una desaparición programada. Y durante los 12 años de su vida, es decir, desde los primeros signos del desastre, él ha empezado el famoso proyecto del libro de los pasajes, ¿no? 12 años, 28, 40. Y que es el libro de los pasajes, es un proyecto de libro sobre París, a través de este libro sobre París, sobre todo el siglo XIX y sobre la modernidad en general. Fue un proyecto enorme en su intención, podemos decir, la obra de su vida. Y no es un azar, porque como ya he dicho, París fue para él la cuña de su vida, el lugar de un renacimiento posible en su vida. ¿Y qué es este libro? Una sucesión, finalmente, de pequeñas salvaciones. Cada cita es una enorme obra, incluyendo miles y miles de citas.
Hay evidentemente una parte escrita de la mano de Benjamin, pero es la minoría del texto. La gran mayoría son fichas, son citas, fragmentos de miles de autores, escritores, poetas, psicólogos, filósofos, políticos, sobre todos los objetos que se pueden imaginar. Yo pienso que es el último gesto de salvación de Benjamin, el último impulso para conseguir una biblioteca. Y el penúltimo, porque me viene una segunda cosa que yo he olvidado de decir, las preguntas ayudan, muchas gracias, es que Benjamin en 1939, un año antes de su muerte, como todos los alemanes de Francia, fue encerrado, ¿no? Fue preso por las autoridades francesas de mi país, no los alemanes. Los alemanes no fueron todavía en Francia, pero los acuerdos entre Pétain e Hitler han hecho que todos los alemanes fueron reunidos en estadios y distribuidos en campos de trabajo. Campos concentrados en campos, no son campos de exterminación, obviamente, pero campos. Y Benjamin ha pasado 3 meses en el campo de Nevers, al sur de París, en un pequeño castigo en ruina, totalmente insalubre, viejo, con 200 otros alemanes, en condiciones terribles, con el frío. Fue un hombre que tenía problemas de corazón, ¿no? Fue condiciones absolutamente terribles, y su amiga Adrienne Monnier, la fotógrafa, que cuando lo ha visto después su salida del campo, y Adrienne Monnier ha hecho mucho para dejarlo salir, él ha dicho: este señor ha envejecido de 20 años en 3 meses. Una cosa terrible. Y en esas condiciones terribles, Benjamin ha continuado a estar como habitado por esa pulsión de vida y esa pulsión coleccionista. Que ha hecho 2 cosas. Ha empezado a dar cursos de filosofía, él que nunca fue profesor de su vida, a sus compañeros, no solamente para pasar el tiempo, pero para conseguir un poquito de plata para poder intercambiar con cigarrillos, porque fue un gran fumador. Él ha hecho eso. Y él ha empezado, evidentemente no lo ha hecho, a pensar, pero muy rigurosamente, a una revista de los prisioneros, hecho por y con los prisioneros. Significa que nunca esa idea de producir libros, yo repito el primer principio de la biblioteca, cómo conseguir los libros, escribiéndolo, ¿no? ¿Qué ha hecho Benjamin? Hay que escribir, hay que construir una biblioteca. Y como él dice en el texto final, magnífico, es su casa. Finalmente, la conclusión de eso es que es su casa. Y cuando él habla de no amigos, pero de la gente que él ve en la Biblioteca Nacional, él dice: es mi familia. Es mi familia. Gracias. Estaba haciendo las cuentas y dices que tienes 7.800 libros, ¿es cierto? No bien entendido. Estaba haciendo las cuentas y dices que tienes aproximadamente 7.800 libros. Eso sería 25 años leyendo un libro por día. Yo no he leído todo. Exacto. Como el lector propietario de biblioteca que yo he describido, y hay una frase del ensayo de Benjamin que yo puedo citar para responder. Cuando Benjamin tenía visitas, naturalmente la gente fueron preguntando: pero señor Benjamin, ¿usted ha leído todos esos libros? Y a este momento Benjamin fue respondiendo con la
la cifra exacta, porque como tenía la lista, feliz, no, 10%, y los otros 90%. Y su respuesta fue, señor, usted come cada día en su vajilla de Sèvres, que es la porcelana la más rica, la más costosa de Francia, ¿no? No, es para... Finalmente un libro puede también ser una fiesta. Es la conclusión de Benjamin. Un libro es una fiesta. Y es verdad que conseguir un libro que faltaba, que tiene realmente un sentido fuerte, es una fiesta, no sé cómo decir. Y es totalmente otra cosa que la lectura. Hay que bien distinguir los dos. Porque me genera una pregunta alrededor de eso, como una especie de categorización, no sé cómo decirlo, en el papel del coleccionista. Parece haber un tipo de coleccionista que ha leído todos sus libros y otro tipo de coleccionista como el que tú estás mencionando. No sé cuál sería la pregunta, pero me... Los libros que compramos porque lo necesitamos, para mí, y según finalmente la categorización de Benjamin, no es un coleccionista. Es un cliente que va a comprar un libro del cual él va a hacer un uso. Naturalmente, no excluye que ese libro, por otro lado, puede entrar en la colección. Pero para mí hay dos cosas. Leer, coleccionar. Son distintas. Gracias. Hola, mi pregunta es, bueno, sobre Benjamin y también sobre los nuevos medios electrónicos. Y es que Benjamin habla del tiempo, de la velocidad, del proceso de la lectura y de la escritura como un ejercicio que también va configurando una experiencia con el lenguaje. Y él hace énfasis en lo manual, en el ejercicio manual. Mi pregunta es si has pensado cómo se transforma esa experiencia con el lenguaje en la lectura y en la escritura en los medios electrónicos. Él ha pensado solamente eso, a la excepción que él no ha podido usar la palabra última que usted viene de usar, electrónico. Él usa la palabra mecánico, reproductible. La obra de arte a la época de la reproductibilidad. Y él define la reproductibilidad como el hecho que cada vez más las cosas se desplazan en el espacio y en el tiempo. Es exactamente una definición de Internet. El otro punto de caracterización importante es la accesibilidad. Finalmente, el mundo de la reproducción, al revés del mundo de la producción única, por ejemplo, un fresco en una iglesia, la reproducción permite finalmente de tener un acceso a la obra en varios lugares y cada vez más. Al inicio el cine permite que en un país como Colombia hay algunos lugares, puntos de difusión de una película. Cada vez más la técnica, y Benjamin realmente es un pensador de la técnica y piensa que la técnica hace pensar, hace las cosas, modela el mundo, modela el pensamiento y no al revés. Muy importante, la técnica piensa de una cierta manera, o hace pensar. Y efectivamente cada vez más la técnica permite que el lugar de difusión de una película es cada vez más, el número de lugares de difusión es cada vez más grande, hasta llegar al celular, al iPhone, al lugar de difusión móvil, que hace que este número de lugares es infinito, que finalmente hay casi el mismo número de lugares de difusión que de lugares de producción. Y la otra intuición impresionante de Benjamin, que es
exactamente Facebook, él había visto que con este mundo de la reproducción, cada lector va a cambiarse en un productor, en un escritor. ¿Qué es Facebook sino eso? Los roles son completamente intercambiables y cada uno es los dos. Cada uno es los dos. Y finalmente con nuestro iPhone estamos productores y difusores. Y estamos del lado de la producción y de la recepción. Y él lo había visto. Él había visto las cosas antes que existen, aunque su lógica es de partir del cine. Y finalmente es completamente lógico porque es como una cadena de mejoración. Por eso yo digo, estamos al inicio y yo no creo que también los escritores, los guionistas de series en Netflix como Stranger Things, que tienen realmente una visión muy aguda, realmente hay que mirar realmente su trabajo como casi un gesto de investigadores, no todas, pero la que yo vengo de mencionar, evidentemente. Y ellos también no saben qué va a pasar en 30 años. 30 años. Es enorme. En este mundo, efectivamente, de la velocidad y sobre todo de la aceleración, creo yo. Las secuencias de tiempo son cada vez más cortas. Probablemente que en 50 años nadie sería conectado electrónicamente. Nadie. O sería como tener un vinil. ¿Por qué? Yo no sé. Pero hay buenas razones de pensar que lo que estoy diciendo no es una bobada y son secuencias. Y la grande fuerza de Benjamin es de nunca caer en la facilidad de oponer las cosas y de tener o un discurso súper progresista o un discurso nostálgico. Él supera completamente esa trampa de elegir entre los dos, porque justamente él los dos. Digamos, él puede a la vez estar muy enamorado de los libros, tener una relación tan fetichista a las cosas, al pasado, y también al mismo tiempo ver todas las películas de la vanguardia rusa, tener una visión súper aguda de la actualidad, de lo que se hace. A propósito del cine, él sabe de lo que habla. Él no habla en general, él habla con gente de la profesión, él habla con actores, él habla con directores, él habla con Brecht, evidentemente. Por Brecht, y Brecht es aunque no se sabe, no, porque fueron fracasos, pero Brecht ha hecho cine también. Brecht tenía una gran admiración por el cine y ha pensado mucho con el cine. Y por eso Benjamin fue totalmente alimentado por el terreno, por experiencias. Es un pensador de la experiencia. Yo quisiera saber si Benjamin tiene algún ensayo sobre la tradición oral o la transmisión por la memoria de los textos. Tradición oral o de la memoria a través de la memoria de los textos. Sí, él ha trabajado sobre este tema. Él ha escrito uno de sus textos más importantes sobre este tema. El narrador, se puede conseguir fácilmente en español. El narrador o el contador, hay varias traducciones, en francés también, que es exactamente sobre este tema. Y con la pregunta siguiente, ¿por qué los militares, los soldados que regresan de las trincheras después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, regresan mudos? Es un fenómeno que fue notado de manera absolutamente generalizada. Los soldados no hablan. Y este fenómeno se ha evidentemente
verificado con la Segunda Guerra y con los prisioneros de los campos. Fue la misma pregunta, 10 veces más amplia y profunda y compleja. Con el ejemplo de este prisionero que no ha dicho una palabra durante, él murió en los años 2000, durante, yo creo, más de 60 años, sin hablar de esa experiencia. No ha existido. Y el día de su muerte, su familia fue, y él ha contado todo. Literalmente, no se puede vivir con, no se puede vivir con, aunque se debe vivir con, no se puede vivir con la conciencia y la expresión de este con, no se puede. Y él ha podido hacerlo cuando no había que vivir más. Fue como la vida o la palabra. No hay más vida, ok. Yo tengo también esa deuda, evidentemente, por eso lo he hecho. Pero el último día de su vida. Y también podemos decir que el hecho de hablar lo ha matado o ha acelerado el fin. Es toda una... Bueno, eso para responder a la pregunta rápidamente, que sí, la gente regresan de la muerte o del frente de la muerte mudos. Y a partir de este fenómeno, Benjamin empieza a desarrollar toda una reflexión sobre el hecho que el hilo de la memoria, el hilo de la transmisión de generación en generación, oralmente, se ha cortado con este evento de la Primera Guerra Mundial y que este fenómeno evidentemente va a acelerarse después, y que cada vez más la transmisión oral está como cortado. Él dice eso en esas palabras, no estamos convertidos en pobreces en experiencias. No tenemos más experiencias, no hacemos más experiencias. Y lo que él nombra experiencias, el hecho de recibir de la generación anterior lo que hay que transmitir. Y él toma, por ejemplo, la idea que antes la televisión, aunque hace época no había la televisión, pero esto para decir a usted cómo él fue previendo las cosas, como si él había previsto las cosas. Él habla como si había la televisión, y no había la televisión, había la radio. Y él dice, en el hogar, enfrente del fuego, la generación antes, la guerra, tenía la abuela contando historias, mostrando cómo coger, tejer, cómo aprendía cantos. Había toda una cultura que pasaba por el hogar, por el lugar familiar. Y efectivamente el hogar se ha llenado de esa cosa que se llama a la época la radio, después la televisión y hoy todos los aparatos que hacen que esa transmisión no existe. Las abuelas no saben más cuentos. Hay realmente un corte, es una evidencia. Pero justamente el lugar fuerte de Benjamin es que no se puede encerrar en una sola visión. Será justamente decir, es un texto nostálgico. Fue tan bien esa época antes, melancolía del tiempo pasado. No es eso de nada, porque Benjamin justamente se ha fecundando que él sería el nuevo narrador para hoy. ¿Y cuál es su respuesta? El nuevo narrador de este mundo de la reproductibilidad es el productor de radio. Y por eso él ha hecho durante 4 años programas de radio de una manera intensiva. Es la única vez en su vida que él tenía una relación, un contrato social fijo, digamos. Y él fue productor en Frankfurt y después en Berlín de programas que son lugares de invención impensable hoy. Es increíble la libertad que tenían, como han tomado este nuevo medio realmente para hacer de él un lugar de pensamiento y justamente de renovación de qué es narrar. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho Benjamin? Lógicamente,
programas para niños. Él tenía realmente esa idea que hay que hablar a la juventud, y él ha hecho programas para niños. En realidad, creo yo, pero se puede realmente demostrar, para evitar la censura. Para evitar la censura. Porque lo que está diciendo a los niños son cosas alucinantes. Él toma todas las figuras de la marginalidad de la ciudad. Los ladrones, ¿cómo se dice en español? Los gitanos, las brujas, los habitantes de la calle, solamente figuras realmente contrafiguras, digamos, de la moralidad y programas para niños, ¿no? Que fueron muy escuchados. Es realmente un trabajo muy astuto, muy inteligente, y que muestra que él hace un constato, pero él busca, digamos, qué puede pasar a partir de este constato duro y real. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bueno, más que una pregunta, es como una pequeña reflexión que me surgió frente a la idea del callejeo. Pues Benjamin hace como muy claro lo que uno podría conseguir con ese deambular, con ese vagabundeo, que es ser consciente y empezar a comprender el espacio que uno interactúa, que uno habita. Actualmente, por ejemplo, me surge esta pregunta, y es con la experiencia de la realidad virtual, donde básicamente es una inmaterialidad, hay un vacío en ese espacio y se crea como un espejismo, una experiencia individual. Me queda como la duda si uno debería dejarse seducir por eso que está sucediendo o hacer un acto de resistencia a ese tipo de situación. Ni uno ni el otro. Hay que tener una relación distanciada e inteligente. Yo sé que no es fácil, ¿no? Ya yo sé que estamos robados. Es un lugar, el nuevo lugar del robo, en general. No son las calles, es un lugar de robo. Por eso hay que estar muy prudente. No me gusta de dar mis números, mis datos, pero del otro lado, si ustedes empiezan a dar el dedo, hay que ir a... Es contradictorio, digamos, y yo creo que no hay que demasiado rápido cortar el debate y tomar decisiones rápidas. Y yo creo sobre todo que hay que usar nuevos usos. Es solamente un medio, es un lugar de difusión, de exposición, no es un lugar de producción. Estamos a veces, creo yo, haciendo una confusión entre producir y difundir. Un lugar de difusión no es un lugar de producción. Se completan, se combinan, se necesitan, pero creo yo no tenemos puesto la energía a la altura de nuestras ambiciones. Porque hay que pagar. Yo lo sé muy bien, como periodista, por ejemplo, siempre había la idea, pero vamos a hacer eso en la red, como si fuera la solución a todo. Lo que es un problema en el mundo terrestre, en el mundo real, queda un problema en la red. La red no es una solución, no es un mundo de la redención. Hay como una fascinación y una manera de invocar la red como el lugar de todas las soluciones. Es el lugar de los problemas, y justamente hay que tratarlos. Y yo creo que justamente los estudiantes y en el mundo del arte deben tomar esa pregunta en serio. De ser cómo transformemos esa cosa tan fea. Primero, hablamos en una facultad de arte, antiguamente Bellas Artes, es muy feo Internet. Es muy feo. Es insoportable los colores, Mira, el azul de Facebook, por ejemplo, es un azul terrible. Es un azul terrible. Y estamos en un mundo muy feo, obligados de ver cosas feas. Como he dicho, no es lo esencial, pero nos afecta mucho. Yo creo ya que hay que trabajar sobre esta tactilidad, como
justamente render plástico finalmente la red. Yo pienso que hoy es evidentemente un sueño, pero yo pienso que lo que va a pasar para responder a el libro electrónico es que en X años, yo no tomo compromisos, un libro como el libro de los pasajes, que es aquí, este libro, que hoy es un libro real, el mismo será electrónico. Yo seguro. La materialidad de la electrónica va a mutar, va a conocer mutaciones hasta el papel. Es lo que va a ocurrir. La papelización del digital. Soy seguro de eso. Porque necesitamos el papel. La pantalla en su dimensión tan rígida, tan estricta, no permite, hay que explotarla, creo yo, y va a ocurrir. Hola. Me llamó la atención en su charla que trabajó todas las escalas de la arquitectura, hablando de la ciudad y del urbanismo, de los pasajes de la misma arquitectura, hablando de la ruina, e incluso en la última frase hablando del ladrillo, en una analogía con el libro, ¿no? Mi pregunta es por qué Benjamin está reiterativo en utilizar estos elementos, estos conceptos de la arquitectura como una alegoría para explicar sus ideas, en este caso la biblioteca. Es más que una alegoría, en los términos de Benjamin, ¿por qué se interesa a la arquitectura? Porque la arquitectura produce casas de sueños. Y es lo que interesa a Benjamin como callejero, es de descubrir casas de sueño. Lugares que no son lugares funcionales, como una calle, pero lugares que tienen una carga, una fuerza espacial similar a la de los sueños personales. Ejemplo, los pasajes. Usted, me imagino, conocer algunos pasajes que hay en Bogotá. Cuando usted entra en el pasaje Hernández, realmente pasamos en un otro mundo. Yo no digo que es un pasaje parisino, pero hay exactamente el mismo tipo hay como un umbral invisible que hace que entramos en otro mundo. Una suspensión del tiempo, del espacio, hay otra carga, Benjamin nombra eso casas de sueños. Y yo pienso justamente que él está convencido que la arquitectura habla, que hay que escucharla, exactamente como la literatura habla, finalmente él reúne cosas que son tan separadas hoy, en el mundo de hoy. La arquitectura es muy distinta de los artes, bellos artes, como se decía antes. Pero al inicio son cosas que tienen tantas cosas que ver. Y un filósofo que se interesa a los artes no tiene ninguna razón de no interesarse a la arquitectura. Aunque Benjamin intenta desencerrar las famosas categorías, las disciplinas. Por eso, para él todo vale todo. Un juguete de niño tiene el mismo valor que una edición única de Proust, firmada por el autor. Vale la misma cosa, vale, todo vale. Y como la arquitectura es la definición de una ciudad, ¿no? ¿Qué es una ciudad? Es construir. Es lógico que integrándose a las ciudades y a la modernidad de las ciudades, la arquitectura es esencial. No es el único, pero es. Para allá. Las dos últimas preguntas y terminamos. Bueno, durante la conferencia, hiciste mucha referencia al coleccionista. Yo quisiera saber cómo se relaciona ese término con el de salvación y qué podríamos entender por salvación,
según Benjamin? La idea es muy sencilla, es que un libro comprado, sacado del mundo del comercio, es un libro salvado. Es la idea que la biblioteca es un refugio, es un lugar en el cual, de manera no eterna, pero por un cierto tiempo, los libros son inseguridad. Es la idea de Benjamin, pero como os lo he dicho, esa idea fue atacada hasta el punto de estar totalmente contradecida y destruida. Es como una pulsión, como un fantasma de pensar que la biblioteca rescata los libros, que son en peligro finalmente afuera, que hay que dejarlo entrar. Y yo creo que es verdad, que hay una cosa así. Por ejemplo, como yo he dicho, yo intento realmente de no estar tecnofóbico, aunque a veces la técnica no está amigable. Yo intento realmente de dar un pie de los dos lados, pero yo no puedo impedirme a un momento de imprimir, por ejemplo. Sí, porque yo tengo siempre este fantasma en la mente que no estamos protegidos de la idea que un país, para luchar contra un otro país, no va a usar más armas, espionaje, armas químicas, no. La guerra numérica. ¿Qué sería el sueño, el más tremendo de un general, de un estratego? Es de poder, con un toque, destruir cada tarjeta SIM de un lugar dado. En un gesto, no hay más una carta SIM en Colombia, por ejemplo. No hay ninguna huella de este mundo electrónico. Teóricamente, en un nivel supremamente teórico, esa hipótesis es obvia. Más llenamos la caja, más se puede vaciar. Es lógicamente totalmente posible. Quizás pero yo pienso realmente que debemos asumir esa idea como posible y pensar qué hacemos con esa idea. Y yo creo que nunca lo pensamos. No. Esa idea es muy sencilla, no hacemos copias de las cosas. Yo creo que hay que tener una vigilancia mucho más grande con las huellas. Es una cosa tremenda. Yo estoy reflexionando mucho sobre el archivo, ¿no? Que es evidentemente conectado con... Yo pienso realmente a los historiadores, a todos, la gente que trabaja a partir de archivos en los, digamos, 20, 30 años, cuando nosotros nos cerramos en el campo, ¿no? ¿Qué va a pasar para ellos? A la vez, mucho más cosas de un lado, y del otro lado, pienso yo, realmente faltas terribles. Por ejemplo, tantas cosas que, para responder de nuevo a la oralidad, otra forma de oralidad, otro regreso de oralidad, los mensajes. Desde en los años 80 los mensajes en el teléfono fijo, hasta hoy el WhatsApp. Estamos haciendo muchas cosas, efectivamente, de nuevo por oralidad, por medio oral, que no deja huellas. O muy pocos. Yo creo realmente que estamos pobres sin huellas, para hacer una parafrase de Benjamin. Es realmente un combate. Hay que combatir la pobreza en huellas.
sería la última. Buenas noches. Buenas noches. Continuando con el debate de la relación entre el mundo real y el mundo tecnológico, mi pregunta más como reflexión se da en torno a la decadencia del espacio biblioteca y en referencia con la decadencia del espacio urbano o ciudad, en el sentido en el que al interior de la biblioteca como espacio vivo se requiere para vivenciarla, para deambularla, una velocidad promedio, digamos, baja, que poco a poco se viene reemplazando por la velocidad digital. ¿Por la velocidad digital. Eso también es lo que de pronto lleva al hecho que cada vez haya menos usuarios de los espacios biblioteca porque prefieren rápidamente en el mundo digital conseguir la información. Entonces, en ese sentido, se va perdiendo esa mirada detallada que se da dentro del espacio, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta es de continuar todo así. Básicamente los espacios se van a caer por sí solos porque poco a poco van a ir deteriorándose ya que hay muy pocos usuarios, y lo mismo va a pasar con la ciudad, es decir, ya no van a haber de pronto cada vez menos edificios con carga histórica, con huella, y cada vez van a ser más veloces, como ya lo estamos viendo, ¿sí? Edificios con una característica artística se vienen reemplazando por edificios donde la huella es única de un vidrio por todo el cerramiento. ¿Cómo reversar? Yo soy de los que digo que como posición artística, alejarse de la tecnología, me acaba usted de aclarar mucho en el sentido de que una cosa es producción, otra cosa es difusión, para no entrar como en conflicto, pero cómo reversar esa tendencia que se viene. Ya, yo creo que la biblioteca nunca va a morir. No es verdad que hay todo en Internet, no es verdad. Los archivos son únicos y consejo de investigador a otros futuros hay que averiguar. No me parece posible trabajar sobre microficha, ¿cómo se llama? Solamente hay que averiguar en el lugar con sus pies, con sus ojos, con su computador, con su celular, pero hay que averiguar, no es verdad, no se puede sustituir la biblioteca por Internet, es un complemento, creo yo, primera cosa. Segunda cosa, no me parece que las bibliotecas son tan vacías, la de aquí, la de... Y tercero punto, para estar corto, yo no lo he dicho conectado con esa idea de la biblioteca casa, hay una cosa que no existe en mi país, que no existe en Francia, que es que de tener una biblioteca abierta toda la noche. En Bogotá hay una biblioteca abierta toda la noche. La biblioteca de la Javeriana, me parece que en las obras de la Universidad de Reformar, la Nacional en particular, hay que reivindicar eso. Me parece absolutamente esencial, justamente porque produce un lugar de convivencia, una dinámica, hace que la biblioteca no es solamente un lugar funcional o monofuncional. Yo fui impresionado realmente de ver que la Javeriana es una casa. Es una casa de libros, no de papel, pero de libros. Y hay mucha gente. Alors, se puede decir, vienen para dormir, vienen para coquetear, bueno, es la vida. Es la vida. Yo creo que no se pasa mal, que los jesuitas saben hacer las cosas muy bien para conseguir un equilibrio entre desorden y orden. Yo lo sé muy bien, yo fui alumno de los jesuitas. Sí, yo creo que hay que reivindicar que la biblioteca es un lugar vital y no un lugar lleno de polvo, un lugar antiguo, un lugar... Es justamente el lugar del nuevo,
Porque un investigador que va en una biblioteca, supuestamente, él quiere descubrir una cosa nueva que nunca fue descubierto antes. Es un lugar del pasado, pero también del futuro, creo yo. La ciudad también. ¿Cómo? La ciudad también. Y la ciudad también, correcto. Gracias a todos y todas. Gracias.